Hay algo especialmente difícil en seguir adelante cuando todavía sientes algo por esa persona. No es cobardía, no es debilidad, no es que estés haciendo algo mal. Es simplemente que eres humano, y los seres humanos no funcionamos como interruptores que se apagan cuando decidimos que ya es hora de pasar página. Si pudieras apagarlo todo de golpe, ya lo habrías hecho. Si fuera tan sencillo como tomar una decisión y ejecutarla, no estarías aquí, escuchando esto, buscando algo que te ayude a entender lo que está pasando dentro de ti. Y el hecho de que estés aquí dice mucho de ti. Dice que eres alguien que quiere sanar de verdad, no solo fingir que ya está bien. Así que quiero que sepas, desde el primer momento, que este espacio es para ti, para lo que sientes, para esa mezcla extraña de querer avanzar y al mismo tiempo no poder soltar, para esa contradicción que a veces te hace sentir que estás loco o loca, que algo falla en ti, cuando en realidad lo que estás viviendo es una de las experiencias más universales y más honestamente humanas que existen. Si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor lo que estás sintiendo, te agradecería que te suscribieras. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de videos. Hay mucha gente ahí fuera que necesita escuchar esto, y tú puedes ayudarnos a llegar a ellos simplemente quedándote y formando parte de esta comunidad. Volvamos a lo que importa. Volvamos a ti. Piensa en este momento. Puede que hayan pasado semanas, puede que hayan pasado meses, quizás incluso años. Y aún así, hay algo que persiste. Un pensamiento que aparece sin avisar cuando escuchas una canción determinada. Una sensación en el pecho cuando ves una foto sin querer. Un momento de silencio por la noche en el que tu mente va sola hacia esa persona, como si tuviera memoria propia, como si hubiera aprendido un camino que no sabe olvidar. Y tú te preguntas, ¿por qué sigo sintiéndolo si ya sé que esto no tiene futuro? ¿Por qué no puedo simplemente seguir? Esa pregunta tiene una respuesta, pero no es la que muchos esperan escuchar. No es una respuesta rápida ni reconfortante en el sentido superficial de la palabra. Es una respuesta honesta, y las respuestas honestas, a veces, son las únicas que de verdad ayudan. El cerebro humano no distingue entre el amor correspondido y el amor no resuelto de la manera en que quisiéramos. Cuando construyes una conexión con alguien, cuando compartes tiempo, energía, intimidad, conversaciones que se extienden hasta las 3 de la mañana, silencios cómodos, miradas que no necesitan palabras, tu sistema nervioso registra todo eso, lo guarda, lo integra en tu estructura emocional de una forma que no depende de si la relación terminó bien o mal, de si fue corta o larga, de si hubo un cierre claro o una despedida que nunca terminó de llegar. El vínculo se forma, y una vez formado, no desaparece por decreto. Hay personas que llevan años sin ver a alguien, y aún así, al escuchar su nombre en una conversación casual, sienten algo moverse dentro. No es que estén atrapadas, no es que no hayan avanzado, es que el corazón humano tiene una memoria muy particular, una que no siempre obedece a la lógica ni al calendario. Y sin embargo, vivimos en una cultura que nos dice constantemente que hay que superarlo, que hay plazos, que si ya pasó cierto tiempo y todavía piensas en esa persona, algo está mal en ti, que tienes que hacer el duelo, pasar las fases y salir al otro lado completamente renovado, sin cicatrices, sin rastro de lo que fue, como si el amor fuera un proyecto con fecha de entrega, como si los sentimientos se pudieran gestionar con la misma eficiencia con la que organizas una agenda. Déjame preguntarte algo. ¿Te cuesta seguir adelante porque aún sientes algo por alguien? Si es así, escribe en los comentarios la palabra sentir, no como un gesto vacío, sino como un pequeño acto de honestidad contigo mismo, porque reconocer que sientes es el primer paso, y ese paso tiene más valor del que a veces le damos. Ahora quiero hablarte de algo que pocas personas entienden realmente, y que cambia mucho la manera en que vivimos este proceso. Existe una diferencia enorme entre amar a alguien y soltar a alguien.
Y durante mucho tiempo confundimos estas dos cosas como si fueran opuestas, como si para poder soltar hubiera que dejar de amar. Pero no es así. Soltar no significa que lo que sentiste no fue real. No significa que esa persona no importó. No significa apagar un sentimiento como si tuvieras ese poder. Soltar es, en realidad, algo mucho más sutil y mucho más valiente. Soltar es dejar de pelear contra lo que sientes. Es dejar de intentar controlar cuando aparecen los recuerdos y cuando no. Es dejar de castigarte por tener nostalgia de algo que fue bonito. Es reconocer que puedes querer a alguien y al mismo tiempo entender que ese alguien no es tu camino. Que el amor, aunque real, no siempre es suficiente para que dos personas estén juntas. Que a veces la vida, el momento, las circunstancias o simplemente la incompatibilidad en lo esencial hacen que lo más amoroso sea precisamente alejarse. Y esto es más normal de lo que crees. Hay miles de personas ahora mismo en la misma situación que tú. Personas que se despiertan por la noche con un pensamiento que no llamaron. Personas que están en medio de una conversación cotidiana y de repente, sin saber por qué, recuerdan una tarde específica, un gesto, una frase que alguien les dijo y que se quedó grabada en algún lugar profundo. Personas que llevan meses construyendo su vida hacia adelante y que aún así, en ciertos momentos, sienten ese tirón hacia atrás. No están rotas, están siendo honestas con su propia historia. El apego emocional es uno de los mecanismos más complejos y más fascinantes de la psicología humana. Cuando nos vinculamos profundamente con alguien, no solo creamos recuerdos, creamos circuitos, formas de pensar que incluyen a esa persona, hábitos que se construyeron a su alrededor, versiones de nosotros mismos que existieron en el contexto de esa relación. Y cuando la relación termina, todos esos circuitos no desaparecen de inmediato. Siguen ahí, como caminos que el cerebro sigue recorriendo por inercia, buscando lo que ya no está. Imagina que durante años has tomado el mismo camino para ir al trabajo. Un día cambian la calle, hay obras, tienes que ir por otro lado. Durante semanas, quizás meses, tu instinto te lleva por la ruta antigua. Tienes que hacer un esfuerzo consciente para recordar que el camino cambió. Y aun cuando ya lo has integrado, hay días en que miras hacia aquella calle y recuerdas cómo era antes. El apego emocional funciona de forma similar. El cerebro busca lo familiar, lo que conoce, lo que le generó placer, seguridad o incluso tensión intensa, porque la intensidad emocional, sea positiva o negativa, también deja huella. Y eso no es un defecto, es el resultado de haber amado con profundidad, de haber estado presente, de haber entregado algo real de ti mismo. Pero hay algo que muchas personas no entienden, y es que el dolor de no poder soltar no siempre viene del amor que sentimos por la otra persona. A veces viene de algo más profundo, viene de la pérdida de una versión de nosotros mismos, de un futuro que imaginamos y que nunca llegó, de una identidad que construimos dentro de esa relación y que, cuando todo termina, se queda sin suelo donde apoyarse. Cuando estamos en una relación significativa, nos convertimos en alguien que comparte, alguien que planea con otra persona, alguien que tiene un nosotros en el que apoyarse. Y cuando ese nosotros desaparece, no solo perdemos a la otra persona, nos perdemos a nosotros mismos en cierta medida. Perdemos la rutina que nos daba estructura, las conversaciones que nos daban sentido, los planes que nos daban dirección. Y eso, ese vacío de identidad, es a veces más difícil de manejar que el propio amor que sentimos. Hay personas que terminan una relación y sienten que no saben quiénes son sin ella, no porque sean dependientes en el sentido patológico de la palabra, sino porque habían invertido tanto de sí mismas en ese vínculo que ahora necesitan tiempo para recordar, o quizás para descubrir por primera vez quiénes son cuando están solas, qué les gusta, qué quieren, qué las mueve, qué las define, más allá de esa historia que ya terminó. Y aquí es donde empieza el cambio, no cuando decides que ya es hora de seguir adelante,
no cuando te convences a ti mismo de que tienes que estar bien, sino cuando empiezas a conocerte de nuevo, cuando en lugar de llenar el silencio con distracciones, te permites estar en él, cuando en lugar de huir del dolor, te sientas con él y le preguntas qué quiere decirte, porque el dolor emocional, cuando lo escuchamos en lugar de suprimirlo, siempre tiene algo que enseñarnos, siempre apunta hacia algo importante. A veces apunta hacia una necesidad que no estaba siendo cubierta, a veces hacia una herida antigua que esa relación tocó sin que te dieras cuenta, a veces simplemente hacia el hecho de que amaste de verdad y que eso merece ser reconocido, no ignorado. Seguir adelante de verdad no es una huida, no es un acto de fuerza bruta en el que aplastas lo que sientes para poder funcionar. Seguir adelante, de verdad, es un proceso de integración. Es incorporar esa experiencia a quien eres ahora en lugar de intentar borrarla. Es reconocer que esa persona formó parte de tu historia, que te enseñó algo, que cambió algo en ti, para bien o para mal, y que puedes llevar esa enseñanza contigo sin necesitar llevar a esa persona. Piensa en alguien que conoces o en ti mismo en algún momento pasado, alguien que vivió algo intenso, una relación que dejó marca y que con el tiempo llegó a un punto en que podía hablar de ello sin que le devastara, no porque lo hubiera olvidado, no porque ya no le importara, sino porque lo había integrado. Se había convertido en parte de su historia, no en el centro de su presente. Y esa persona no llegó ahí ignorando lo que sentía. Llegó ahí pasando por ello, llorando cuando había que llorar, recordando cuando los recuerdos venían, y poco a poco, con el tiempo y con la honestidad, viendo cómo aquella intensidad inicial se transformaba en algo más tranquilo, más manejable, más sabio. Ese es el proceso, y no tiene una duración estándar. No hay una norma que diga que en 3 meses tienes que estar bien, en 6 tienes que haber rehecho tu vida, en 1 año tienes que estar enamorado de otra persona. Esas expectativas son una trampa, y caer en ellas solo añade culpa a un proceso que ya es de por sí suficientemente exigente. Lo que sí existe son señales de que algo está cambiando, aunque no lo notes de forma dramática. Un día te das cuenta de que pasaron horas sin pensar en esa persona y ni siquiera te habías dado cuenta. Otro día escuchas esa canción que os gustaba y en lugar de dolor sientes algo más neutro, una especie de lejanía amable. Hay mañanas en que te despiertas y el primer pensamiento no es ella o él, son pequeñas cosas, casi invisibles, pero son señales de que algo dentro de ti está reconstruyendo su propio camino. Y quiero hablarte también de algo que nos cuesta mucho aceptar, la nostalgia, esa emoción tan particular que no es exactamente tristeza ni exactamente alegría, sino algo que mezcla las dos. La nostalgia aparece cuando recuerdas algo que fue bueno, algo que ya no existe, y sientes simultáneamente la calidez de haberlo vivido y la melancolía de que ya no está. Es una emoción profundamente humana, y hay estudios que sugieren que la nostalgia, lejos de ser dañina, puede tener una función reparadora cuando la sabemos habitar. Nos conecta con quienes éramos, con lo que fue importante para nosotros, con la continuidad de nuestra propia historia. El problema no es sentir nostalgia, el problema es quedarse atrapado en ella, usar los recuerdos como refugio permanente porque el presente da miedo o parece vacío, vivir mentalmente en lo que fue, porque lo que es todavía no tiene la forma que queremos que tenga. Eso sí puede convertirse en un obstáculo, pero no porque la nostalgia sea mala, sino porque cuando la usamos para escapar del presente, dejamos de construirlo. ¿Y cómo se sale de eso? No de golpe, no con fuerza de voluntad pura, se sale cultivando, poco a poco, algo nuevo en el presente, no necesariamente una nueva relación, no necesariamente un cambio radical de vida, sino pequeñas cosas que sean tuyas, que existan solo para ti, no como parte de una historia compartida, sino como expresión genuina de quién eres ahora, en este momento, con todo lo que llevas encima. Puede ser retomar algo que habías dejado de lado durante la relación, un hobby, una afición,
un grupo de amigos que descuidaste, un proyecto que tenías pendiente. Puede ser explorar algo completamente nuevo, un curso, un lugar que nunca habías visitado, una conversación con alguien que nunca esperabas tener. Puede ser algo tan pequeño como redescubrir que te gusta caminar solo o sola por las mañanas, que esos 40 minutos de soledad activa te dan algo que no sabías que necesitabas. La reconstrucción de la identidad después de una relación no ocurre en un momento de revelación, ocurre en la acumulación de pequeños gestos cotidianos en los que te eliges a ti, en los que te preguntas qué quieres tú, no qué querías cuando estabas con esa persona, sino qué quieres ahora, hoy, con la persona que eres después de todo lo que has vivido. Y aquí me parece importante hablar de algo que muchas personas viven, pero pocas se atreven a decir en voz alta. Hay momentos en que seguir adelante se siente como una traición, como si avanzar implicara restar valor a lo que viviste, como si el hecho de que la vida siga, de que tú sigas, fuera de alguna forma una señal de que aquello no importó tanto, y eso no es así. Absolutamente no es así. Seguir viviendo, seguir creciendo, seguir abriendo espacio para la alegría y para nuevas conexiones no borra lo que fue, no minimiza lo que sentiste. Al contrario, hay algo profundamente respetuoso en honrar una experiencia integrándola en quien eres, en vez de quedarte paralizado intentando preservarla exactamente como fue. La vida, por su propia naturaleza, avanza, y avanzar con ella no es olvidar, es crecer. Hay algo más que quiero que escuches con atención. Sentir no significa volver. Esta distinción es crucial, y sin embargo es una de las más difíciles de sostener en la práctica. Puedes sentir amor por alguien y al mismo tiempo saber con claridad que volver no sería bueno para ti. Puedes tener recuerdos hermosos de una persona y al mismo tiempo reconocer que esa relación te hacía daño o que simplemente no era compatible con quien quieres ser. Puedes echar de menos a alguien y al mismo tiempo elegir no estar con ella. Esas dos cosas no se contradicen, conviven, y aprender a sostener esa tensión sin resolver es parte fundamental del proceso. La cultura popular tiende a simplificar esto. O te quieres y estás juntos, o no te quieres y estás separados. Pero la realidad emocional humana es mucho más compleja. Puedes querer a alguien y necesitar estar sin esa persona. Puedes desear que le vaya bien sin querer formar parte de su vida. Puedes tener espacio en tu corazón para lo que fue sin necesitar que sea lo que es. Y cuando eso lo entiendes de verdad, algo empieza a cambiar. El conflicto interno se suaviza un poco. Ya no tienes que elegir entre sentir y seguir adelante. Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedes ir avanzando sin dejar de ser honesto con lo que llevas dentro. Quiero que imaginemos juntos algo. Piensa en una persona que conoce bien este proceso, porque lo ha vivido. Alguien que hace un año estaba exactamente donde tú estás ahora, que se despertaba por las noches pensando en alguien, que veía cosas durante el día que le recordaban a esa persona y tenía que hacer un esfuerzo para volver al presente, que tenía conversaciones con amigos en las que intentaba parecer que estaba bien, cuando por dentro seguía procesando algo que no había terminado de digerir. Esa persona no tomó una decisión heroica un día, no tuvo una epifanía que lo cambió todo de repente. Lo que hizo fue, día a día, elegir seguir viviendo, elegir estar presente en su propia vida, aunque no estuviera al 100%, elegir ser amable consigo misma en los días malos, elegir no juzgarse por no estar ya bien. Y con el tiempo, casi sin darse cuenta, notó que aquella presencia constante en su mente se había ido convirtiendo en una visita esporádica, que aquella intensidad que antes lo inundaba todo se había transformado en algo más manejable, más tranquilo, más integrado. Hoy esa persona puede hablar de aquella relación con cierta distancia, no con indiferencia, porque aquello fue real y tuvo peso, pero sí con la perspectiva que da el tiempo y el trabajo interior. Y cuando alguien le pregunta cómo lo hizo, no tiene una fórmula, solo dice que siguió adelante sin pretender que no sentía.
que dejó que el proceso durara lo que tenía que durar, que fue paciente consigo mismo. Eso es lo que yo te deseo a ti también, no velocidad, no la desaparición repentina de lo que sientes, sino la paciencia para habitarte a ti mismo durante este proceso. La compasión para no exigirte que estés bien antes de tiempo. Y la confianza en que lo que estás atravesando tiene un propósito, aunque ahora mismo no puedas verlo con claridad. Quiero hablarte también de los días difíciles, porque van a existir. Incluso cuando sientas que estás avanzando, habrá días en que algo te saque de ese camino y te lleve de vuelta a un lugar que creías haber dejado atrás, una fecha señalada, un lugar que visitáis juntos, creías, una noticia sobre esa persona que te llega de forma inesperada, un sueño que no pediste tener y que al despertar te deja con una sensación que no sabes exactamente cómo nombrar. Esos días no significan que hayas retrocedido, no significan que el trabajo que has hecho no valió para nada, no significan que nunca vas a estar bien, solo significan que eres humano y que el proceso no es lineal, nunca lo es. El duelo emocional, la integración de una pérdida, no sigue una línea recta de peor a mejor. Va en espiral, a veces subes, a veces bajas, a veces das un giro inesperado y te encuentras de nuevo cerca de donde empezaste. Pero si te fijas bien, si miras el recorrido completo en lugar de solo el día de hoy, verás que la espiral está avanzando, que aunque haya altibajos, el movimiento general tiene una dirección. En esos días difíciles, lo más importante que puedes hacer es no catastrofizar, no decirte que esto nunca va a terminar, no interpretar un mal momento como evidencia de que estás roto. En esos días, lo que necesitas es lo mismo que necesitaría un buen amigo que está pasando por algo parecido: comprensión, paciencia, la posibilidad de sentir sin juzgar. Sé tu propio aliado. Eso suena fácil de decir, y sé que en la práctica no lo es siempre, pero es una habilidad que se puede cultivar. Empieza por fijarte en cómo te hablas a ti mismo cuando tienes un mal día. ¿Qué te dices? ¿Eres duro? ¿Te exiges que te recompongas rápido? ¿Te llamas débil por sentir lo que sientes? Porque, si lo haces, quiero que consideres la posibilidad de que esa voz interior no siempre tiene razón. A veces esa voz es un eco de mensajes que absorbiste del entorno, de una cultura que no sabe manejar bien las emociones, de personas que tampoco aprendieron a ser compasivas consigo mismas. Puedes elegir una voz diferente, no una que te diga que todo está bien cuando no lo está, sino una que te diga: está bien que hoy sea difícil, está bien que todavía sientas esto, estás haciendo lo que puedes, y eso, hoy, es suficiente. Hay algo que la neurociencia nos ha ido enseñando en los últimos años que me parece enormemente liberador. El cerebro es plástico, cambia, se adapta. Las conexiones que se formaron durante una relación, aquellos circuitos de los que hablábamos antes, no son permanentes. Con el tiempo y con nuevas experiencias, el cerebro va creando nuevos caminos, nuevas asociaciones, nuevas formas de encontrar placer, significado, conexión. No borra los anteriores, pero los va relegando, los va haciendo menos activos, menos urgentes. Eso significa que el estado en el que estás ahora no es permanente, no es tu destino. Es un momento en un proceso que, aunque no tenga fecha de fin clara, sí tiene una dirección. Y esa dirección es hacia ti, hacia una versión de ti que no necesita de esa persona para ser completa, que puede amar ese recuerdo sin estar atada a él, que puede abrirse a lo nuevo desde la abundancia de lo que ya vivió, no desde el vacío de lo que perdió. Quiero también que hablemos de algo que muchas personas no consideran en este proceso y que creo que es fundamental: el papel de los demás. Las relaciones que tienes con otras personas, no necesariamente románticas, tienen una capacidad enorme de ayudarte a reconstruirte. Un amigo que te escucha de verdad, un familiar con quien puedes ser honesto, un espacio como este, donde sientes que alguien entiende lo que estás viviendo. La conexión humana
en todas sus formas, tiene el poder de recordarte que no estás solo, de anclarme en el presente, de darte perspectiva cuando la tuya propia se nubla. No tienes que hacerlo todo solo. De hecho, uno de los mayores mitos en torno al crecimiento personal es que es un camino solitario. No lo es. Los seres humanos somos profundamente sociales, y sanar en conexión, cuando encontramos los espacios adecuados, es siempre más rico que sanar en aislamiento. Hay personas que durante este proceso se cierran completamente, sienten que nadie puede entenderlas, que explicar lo que están viviendo es demasiado complicado, demasiado íntimo, demasiado susceptible de ser malinterpretado. Y aunque eso es comprensible, también puede convertirse en una trampa, porque el aislamiento tiende a amplificar los pensamientos, a hacer que los mismos circuitos se recorran una y otra vez, sin ningún elemento exterior que aporte una perspectiva diferente. Y así el proceso puede volverse circular en lugar de avanzar. Si tienes personas de confianza en tu vida, acércate a ellas. No tienes que contarles todo. No tienes que tener una gran conversación catártica. A veces es suficiente con pasar tiempo con alguien que te importa, con reírte de algo, con recordarte a ti mismo que hay vida y gente y momentos fuera de ese espacio interior donde llevas tanto tiempo procesando. Y si sientes que no tienes ese tipo de personas cerca, considera buscar acompañamiento profesional. Un psicólogo, un terapeuta, alguien entrenado para ayudarte a navegar este tipo de procesos. No porque estés roto, no porque lo que sientes sea patológico, sino porque a veces necesitamos una guía externa para ver con más claridad lo que desde dentro se vuelve opaco. Ahora quiero que volvamos al centro de todo esto, a la pregunta que quizás te hiciste cuando empezaste a escuchar esto. ¿Cómo sigo adelante cuando todavía siento algo por esa persona? La respuesta no es dejar de sentir, no es convencerte de que ya no te importa, no es forzarte a llegar a un estado de indiferencia que de todas formas sería falso. La respuesta es aprender a moverte hacia adelante mientras llevas lo que sientes contigo, no como una carga, no como un ancla, sino como parte de tu historia, como evidencia de que has amado, de que has estado presente, de que tu corazón tiene la capacidad de conectar profundamente con otro ser humano, y esa capacidad, lejos de ser un problema, es uno de tus activos más valiosos. La profundidad con la que sientes, aunque ahora mismo te duela, es también la profundidad con la que podrás construir algo nuevo cuando el momento llegue. La intensidad con la que te has vinculado a alguien es la misma intensidad con la que podrás vincularte a tu propia vida, a tus proyectos, a tus relaciones futuras. No tienes que apagar eso, tienes que aprender a canalizarlo. El proceso de seguir adelante, cuando todavía hay sentimientos, no es una batalla contra ti mismo, es una conversación, una lenta, a veces incómoda, a veces sorprendentemente bella conversación entre quien eras dentro de esa relación y quien estás llegando a ser fuera de ella, entre el pasado que todavía te llama y el presente que espera que lo habites, entre el dolor de lo que se fue y la curiosidad, aunque sea pequeña, por lo que puede llegar, y esa conversación no tiene que resolverse de golpe, puede durar meses, puede durar lo que tenga que durar. Lo importante es que no la silencies, que no intentes ahogarla con ruido o con distracción permanente, que le des el espacio que merece, aunque ese espacio sea incómodo, porque es en ese espacio, precisamente, donde ocurre la transformación real, no la transformación de alguien que ya no siente, sino la de alguien que ha aprendido a relacionarse con sus propios sentimientos desde un lugar más libre, que puede mirar atrás sin quedar paralizado, que puede mirar adelante sin que el miedo lo llene todo, que puede estar en el presente, en este momento exacto, sin necesitar que sea diferente de lo que es. Eso es seguir adelante, no con ligereza, no sin huellas, sino con la profundidad de quien ha vivido algo real y ha elegido, con toda esa realidad dentro, seguir caminando, porque la vida no te pide que llegues liviano, te pide que llegues. Con todo lo que eres, con todo lo que llevas, y que desde ahí
desde ese lugar honesto y a veces pesado, sigas construyendo. Y tú puedes hacerlo, no porque sea fácil, sino porque ya has demostrado, solo con el hecho de seguir buscando, de seguir escuchando, de seguir preguntándote cómo avanzar, que en ti hay algo que quiere crecer, algo que no se rinde, algo que sabe, aunque sea de forma instintiva, que todavía hay mucho por delante que merece la pena vivir. Confía en eso, en ese impulso, en esa pequeña voz que sigue mirando hacia adelante incluso cuando otra parte de ti todavía mira hacia atrás. Las dos pueden coexistir. Y poco a poco, con paciencia y con honestidad, la que mira hacia adelante irá haciéndose más fuerte. No tienes que tenerlo todo resuelto hoy. No tienes que haber soltado ya. No tienes que estar bien antes de ser amable contigo mismo. Puedes estar en el medio de todo esto y aún así merecer cuidado, compasión y la certeza de que lo que sientes tiene sentido, porque lo tiene. Todo lo que sientes tiene sentido. Y estás exactamente donde necesitas estar para seguir avanzando. Si este espacio te ha acompañado hoy, si algo de lo que has escuchado ha resonado en ti, te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Es una forma sencilla de seguir recibiendo este tipo de reflexiones, de seguir teniendo un espacio donde lo que sientes importa y donde nadie te pide que estés bien antes de tiempo. Cada vídeo que creamos nace del deseo genuino de acompañar a personas como tú en procesos como este, y tu presencia aquí hace que eso sea posible. Gracias por haber estado, gracias por haberte permitido escuchar, y sobre todo, gracias por seguir eligiéndote a ti, aunque a veces esa elección sea la más difícil de todas.